been a long time coming. A ver, Lara habla. We've been sitting here with these masks. Vale. I'm over the masks. 2 years. 2 years. When we started this G3 stuff, this Guerrilla Collective GC stuff, I mean, we had to rock. Siempre es lo mismo, pero but I think it's presentador, about ¿no? time. El chaval de la derecha sí Let's que take es. these off and let's get right into La chavala it, no sé. people. What is happening, everyone? Welcome to GC3, the Guerrilla Collective 3 Summer Showcase, the least pretentious showcase you will see this summer. That hat trick, the ¿Han dicho cuánto dura? the menage. No Anyway, I'm your host, Justin Woodward, co-founder of The Mix, the Media Indie Exchange, Interrobang Entertainment, and advisor of the Black Game Developer Fund, as well as Black Voice to Gaming. I'm with my amazing co-host, the Green-Eyed Bandit, can't stand it, Candace McKinney. How's it going, Candy? It's going great, Justin. I am so happy to be here co-hosting GC3 and kicking off the summer with everybody. Really kick it off tough. The Guerrilla Collective was created because everything was fragmented in terms of the press and event organization during the zombie apocalypse of 2020. So we decided to come together, organize, and deploy showcases with our fellow independent hustlers in the game industry and add some flavor and style to the industry to give folks a creative jolt during the chaos that was ensuing. The Guerrilla Collective's main message is unity. We are carrying on the tradition of organization with these showcases with leading game studios, publishers, and industry leaders independently to share announcements, gameplay reveals, updates, and drops from studios of all sizes direct to everyone watching worldwide. So this week, we started Black Voices in Gaming. And today, we will blow things up with GC3, showcasing a wide range of games. And then we'll hand it off to our friends over at Wholesome Games for their Wholesome Direct Showcase. Later on this week, we'll have the GC 3.5, where we're going to share some fresh games that are crispy and lit. They're going to be mad, crispy, but not burnt. Before we get started, we have to give a huge shout out to our sponsors, PlayStation, Razer, Astro Gaming, Tencent, our fellow devs and publishers, 11-Bit Acapora, All In Games, Assemble Entertainment, Aurora Punks, Freedom, Graffiti, Gravity Games, Arise, HeroCraft, Modern Wolf, Raw Fury, Tiny Build, Wire Productions. Also, salute to the developers who played a role in the showcase. They have contributed their games and resources to make this possible. And once again, you guys, we've teamed up with the fine folks at Valve to showcase Oye, our vaso stream más raro, ¿no? on their Es como platform in order to support the devs. que tiene como Be sure to muchísimo check out the cristal. Guerrilla Collective 3 Es muy event raro. page on Steam, where you can learn more about the games, buy games that are available now, or add them to your wish list for the games that haven't been released yet. These wish lists really help the devs, so let's do it. Definitely check out the wish lists. Support the devs. They will love it. Shout out to our broadcasting partners for supporting the showcase and the developers on the stream, Twitch, Gracias. Steam, IGN, of course, GameSpot. Hay que We are streamear en trying Steam, en something serio. out new this time around. We're going to be doing key drops through QR codes randomly during the showcase. So please have your phones ready to grab some codes from the Guerrilla Collective GC3. Also, let's say hello to our Mixed Master Guerrilla Squad partners who are co-streaming today. You all are amazing. Be sure to check out all of the great reactions and commentary from them. Let's get started No sé, ha hecho with como the case, first set of no games sé. that go OD this summer, beginning with a hardcore Soul Seeker simulation, a Soul-like action RPG, as well as some up-and-coming games and a few exclusive surprises on the horizon for release. Let's get started. I can't wait. Que todos los All gogos. squads report in. Kilos ready for takeoff. Mayday, mayday, we've been hit. Pues está chulo, ¿no? Hey, what's up? Hostia, tiene pinta de estar divertido, ¿eh? Sí, la verdad. Además, si es cooperativo y eso. Pues Stadia, madre mía, pero eso aún sigue abierto. ¿No han cerrado eso aún?
No sé si la he usado alguien alguna vez, la verdad. Y pinta ser un juego que se me daría fatal. Es que todo lo que sea juego de cartas, tío, yo muy mal. Pero luce chulo. Un juego con sistema de amistades. Tendré que regalarles cosas para que me quieran. Si algo me ha enseñado Stardew Valley es que la amistad funciona así. Qué raro, ¿no? Es que no entiendo muy bien cómo se juega el sistema este de combate. I was a teenage escape. World Premiere. Hostia, qué curioso esto de jugar con... Esto no sé. Hay muchos juegos de este estilo, pero puede estar interesante, la verdad. Pero what? Ay, Dios. Oye, pues está guay, ¿eh? Ha hecho juegos sobre mí, pues se llama Ugly. El caso, pinta chulo, pero... Sí, pinta bien, la verdad. Sí, es muy raro. Y el estilo artístico también, ¿eh? Hola, Elena. El cookie es el siguiente, esta es otra conferencia. O sea, hay juegos interesantes, pero que aquí no hay juegos cookies aún. Hay furros. ¿Cómo puedo ver? Hola, Elena. Sí, hay varios juegos que juegan con eso, ¿eh? Pero sí. Bajo un poco el volumen, ¿verdad? Bueno, al menos para mí, yo me estoy quedando sorda. Juegos del espacio, la verdad es que yo lo siento, pero... Baja. También es verdad que el tráiler este del espacio se ha pasado un poco con el volumen, ¿eh? Han hecho así. Un RPG del 2008, ¿sabes? Ya te gusta lo que ves. A mí me parece como que va como muy lento el juego, ¿no? Como que es relativamente lento tanto de FPS como de peleas y tal. Una oso unicornio, ¿por qué no tengo yo eso? Bueno, no me ha llamado mucho, pero bueno, está bien. 30 de junio sale ya, por cierto. O sea, que lo quieren. Owlloth has come such a long way and is looking really impressive. I remember when that game just got started. Looking forward to checking that out, as well as Boundaries, shooting folks in space. What? Coming up next, we're going to get serious with some games that may scare you a little, and then transition to some more narrative-driven situations that might make you contemplate life.
We got a full roller coaster of emotions coming up. Let's go. Let's go. Aún no sé cuánto dura esto, espero que no demasiado. No tiene pinta. Bueno, no demasiado, me refiero, mientras no se solape con el de los Colson, que es 1 hora y media después. Igualmente tengo ganas de... O sea, que no veríamos esto, iríamos al Colson, evidentemente. Tengo muchas ganas de ver esa. Sí, el Colson es que... Yo creo que la de hoy la que más espero, vamos, de locos, o sea, sin duda. No, a ver, la cosa del Folsom es que no puede decepcionar porque vas a ver cosas cookies. No vas a esperar que salga algo ahí tocho, pero vas a ver juegos cookies, así que eso no puede decepcionar de ninguna forma. A veces me recuerda un poco a Resident Evil en cuanto al HUD y tal. No sé. Puede estar guay este juego, no sé, nada más llama tampoco. A mí no me llamó mucho, la verdad. Mi sueño es trabajar algún día para cualquiera de esos juegos que anuncian ahí, pues literal. Literal, podría ser. Hacemos un juego del koala del canal y que salga la siguiente conferencia de Folsom el año que viene. Uy, Dios mío. Qué asco, por favor. Ya, no sé qué nombre ponerle al koala, pero es que tiene que ser algo... Propongo Mariano. Pero es que no, primero no sé si es una chavala o un chaval, ¿eh? No lo tengo claro. Creo que sería un chico. Pero hay que ponerle un nombre guay. Mariano. Mira, el disparo me recuerda a otro juego. Sí. A ver, está bien. Mariano es gracioso ya, pero quiero que sea cookie. Uy, habla en alemán. Signalis. Bueno. Could be ok. ¡Sale en Game Pass! Ganamos. Elena, acabas de ser graciosísima. Qué chavala, tío. Sí que es verdad que tiene los primeros... Sí, estoy de acuerdo. No puedo escuchar, pero Lara, estás guapísima. Ay, no he hecho mi mate de hoy. Joder, ese plot, tú, ¿cómo estamos hoy? Vaya. Vaya. No puede ser, Elena. Me ha recordado un poco al... Toma. Al juego este del vecino ese que te persigue porque entras en su casa. Eso. Hello Neighbor, joder. Sí. Que un juego como el Hello Neighbor lo llames el juego ese del vecino. Que no me acordaba del nombre porque no juego casi nunca, lo juego muy poquito. Juegos de miedo. Juegos de miedo a mí. Dámelo. Vale. Suggesting the latter, police officers found books at the scene containing strange symbols, candles, dead animal. So far, his left leg and 3 fingers have not been found. The first victim was her own 75-year-old father. Buah, este tiene pinta de ese buen juego de miedo. His face was unrecognizable. His body was found in here. Como me pega un jumpscare, le reviento la cabeza a hostias, Yo no sé por qué me gustan tanto los juegos de miedo si en realidad yo lo paso muy mal jugándolos. Casi nunca juego juegos de miedo porque lo paso muy mal. Pero luego uno de mis juegos favoritos de toda la historia de la humanidad es Silent Hill 2, que es un juego de miedo. Ya. Y los Resident... ¿Qué? Mira el móvil.
Y los Resident Evil también es una de mis sagas favoritas, pero luego en realidad con los juegos de miedo yo lo paso mal. This is impossible. This place didn't look like this a second ago. Chains? Maybe I can break them with something. A mí no me suena este juego, la verdad. También es verdad que todos estos juegos tienen como una estética muy parecida, ¿sabes? Y como entonces es muy fácil como que todos recuerdan un poco, ¿sabes? What the hell am I doing? The doorbell. I gotta get to the front door. Y soy nuevo, no sé, una puta mierda. Ah, sí, esta es la del otro día. Coño. ¿Cuál? Ah, Esta es la de Madison. Coño, no. Parece otro juego. Para nada parece el que vimos el otro día. ¿Qué coño? Pero no me recuerda nada lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no? No era como muy What the diferente. fuck? No. Por cierto, vaya susto me he pegado, me cago en la puta. Oye, ¿pueden dejar de enseñar juegos de miedo? A ver si acaba ya esta, que quiero ver un juego Claro, cookies. esto lo están haciendo para luego ver la Holson. Sí, me están dando en plan... chance. Qué guapo. ¿Había un ojo ahí? Ah, bueno. Me Ah, gusta bueno, el nombre. Qué título más... Rated teen. Tío, ¿puedes dejar de poner juegos dark? Walter? Hay más géneros que aparte de dar miedo, ¿eh? Os lo juro. Vaya mierda de mirilla, ¿no? Si eso no montaba nada. Sí, pero el medio contraste va a ser el Wholesome, tú. Qué ganas de que me enseñen 800 juegos de gestión de recursos con pixel art. Una cosa, acabo de pensar. Mariano es un nombre súper inteligente. ¿Por qué? Porque tú eres Mireia, con M. Hoy es Guerrilla, Jaloes y luego la Holson. Hoy es 11 de junio, ojalá es. No quiero que se vea Mariano, quiero que sea un nombre gracioso y que me guste. Hay que pensar. Morcilla. No. Jo. ¿La has visto, Elena? Un nombre... ¿Por qué has dicho? ¿Por qué te ha dicho eso? Porque hoy es 11 de junio. Ah, vale, sí, en mi cabeza había eliminado el comentario por Claro, completo. claro, yo también he tratado de entenderlo. No sé, algo que sea gracioso, tío. Que tenga un nombre como con Koal, ¿sabes? Coleya, o algo así, Koala y Mireia Coleya. No sé, algo así. Da igual, si nadie va a saber el nombre del bicho. It's Carol from 11B Studios.
I'm glad to be back at Guerrilla Collective. Carol, tienes un apellido muy pronunciable, tío. ¿Te lo he dicho alguna vez? First of all, Gracias, Haloes. Gualiret. Igualmente da igual qué nombre tengas, si tampoco quiero decir. Si solo sale en los anuncios de suscripción. Por cierto, Elena, me tienes que pasar por mail lo de la animación. Pasa que están en unas dimensiones muy altas. No sé si los puedes rescalar. Si te es muy complicado, da igual, Pero claro, con la que me pasaste en WhatsApp es muy grande. ¿Qué tiene que pasar? Que no me he enterado. Perdón, es que estoy. Estás muy pesa, Estoy. Sí. Que hizo unas animaciones de motes que claramente yo le pedí. Ah, es verdad. Sí, las que hizo, sí, como fake portfolio. Eso se dice. Colara. ¡Ah! Que el koala se... El koala. El koala se puede llamar Colara. Ya, pero si me enfado contigo, ¿qué pasa? Bueno, pues le cambias el nombre. No, la respuesta no es esa, es nunca vamos a enfadar porque nos queremos. Ah, bueno, pero yo qué sé. En mi cabeza, yo qué sé. No, me han dicho que no. Me han dicho que no. Elena lo que pasaba es que estaba hablando con unos chavales para hacerle una colabo con ellos y le preguntaron si había hecho emotes de Twitch animados. Y ella, sí, por supuesto. Y dijo, sí, claro, esperando a que se quedasen contentos con ese sí, claro. Cuando decidieron que enseñasen algunos ejemplos, pues no tenía, así que hizo Elena, que te pregunten si has hecho animaciones y luego te digan que no las necesitas. Colabo, perdón, eso, contratación. El caso, que tenemos emotes del canal animados porque a la chavala le ha dado por trabajar sin cobrarme. Pero no os puedo añadir aún. Que en realidad esto le va a ir bien a ella, ahora lo digo en voz alta mientras este señor hablando que no le interesa a nadie, porque los emotes animados van a sustituir a los que no están animados, que son dos de ellos, bueno, ya lo veréis. Entonces vuelven a haber dos ranuras de no animados. Así que el caso es que habrá que hacer dos emotes nuevos. Uno de ellos ya sabemos cuál es. Pay de Artist Mireia. Yo pago lo Artist, pero es que lo ha hecho porque lo tenía que hacer, porque ha mentido a una gente. Yo aquí no tengo nada que ver. Los emotes nuevos que vamos a hacer a consecuencia de que haya trabajado gratis, sí que evidentemente se van a cobrar. Obvio, por supuesto. Llana a mano, no entiendo. Sí, porque hizo la idea de hacer la llana con la mano curset, ¿sabes? Ese emote de como que parece que está agarrando algo, parece que tengo una cara de... Pero no es de llana, es un meme, tipo... No estoy entendiendo nada. A ver si tengo el boceto. Es que el boceto de Elena se entiende perfectamente. Estoy con Halo de Pay de Artist, mire, ya te cancelamos. Macho, me lo hizo porque le dio la gana, encima me hace que joder. Elena, di la verdad, te amenazó. Te amenazó para que lo hicieras gratis, ¿verdad? Pero si le vas a ir bien, la cabrona. ¿Cuándo me pasa? Creo que los he borrado sin querer, ¿puede ser? No lo tengo. Yo los he visto, o sea que tienen que estar en algún lado. Ya, es que hago... Madre mía, el chocas. Es que hago limpieza de la galería. Chokes. Chocas brasileño. Bueno, parece que todo el chat estamos de acuerdo en que hemos venido a la Wholesome, ¿no? Sí, todo el mundo... pero ¿qué es esto? O sea, el This War of Mine... Ah, a mí me lo pasó, vale, por eso los he visto. Pero el Final Cut, en plan, ¿qué es? No me he enterado. Corte final. Ya. Es un juego bueno, este juego es muy bueno. Y el otro, pues no sé, ya veremos. And I need to stress out that in the game there is no tutorial, and you may ask why. Años ya, por eso no sé qué es lo del The Final Cut. No one would tell you ya que viene. Since 2014, we've been constantly developing the game, adding new story-driven scenarios, a lot of free updates. Para donar dinero a Ucrania, bueno. Including even charity content. O sea, que era... directed specifically towards funds for War Child, in this case. Sí, mira. Bueno, más o menos. Red Cross just by selling the game, and we amounted $1 million almost. So actually, This War of Mine is a great example that a game can make a change. Tío, literalmente es como... Me recuerda al Chocas y a alguien más. Es como el Chocas mezclado con Catacroker o alguna cosa así. Sí, me ha encantado, señor. ¿Puede usted pasar adelante?
While speaking about ¡Juste! there's actually one more. Se parece a Juste, es verdad. O sea, este. So be sure to follow up 11 Studios news in upcoming days. Hola, Jalones. Trust me. El Chocas mezclado con categoría como concepto me parece graciosísimo. Eso es maravilloso, eso es literalmente sí. Si el juego lo tengo yo en algún lado. Yo creo que también lo tengo en algún sitio, la verdad. Hello, I'm Jörg Tittel and I'm the writer and director of The Last Worker. Me da, en plan, me gusta mucho que enseñen juegos, pero cuando no es dinámica la conferencia pierden todo mi interés. Ya, sí, En plan, está muy guay ver todo esto, pero al ser lento, yo desconecto. Hostia, Unity. El otro es el Spine. ¿Haces el TFG con alguien? Jalo es mejor. Nada, al profe le dices que no ha querido trabajar tu compañero, que te ponga notas a ti solo. De nada. Entonces, ¿por qué tienes un compañero? No entiendo. Ah, que lo hacéis juntos, vale, ya, entiendo. Voy a tener que hacer varios directos estudiando trabajando. Ojo, que yo cuando tengo que hacer cosas y estás en ese directo, yo soy más productiva. A mí también me va muy bien, la verdad. Pues seguramente lo tengan Epic. Pues mira, mañana por la mañana, depende de la hora que quedemos esta gente, a lo mejor me pongo. So you start out doing the day-to-day work, dispatching products, you're keeping up with the robots. But obviously, this is not a work simulator. Hola, Creción. Hombre, Lara, hola, Lara. Hombre, Creción, hola, Creción. Fíjate, si estás trabajando, estoy actually en el trabajo. F. Mañana por la mañana a lo mejor lo hago. Depende de a qué hora que me va a comer. Oye, Jalois, ¿cuándo acabas las practices? So you're always going to have that push and pull between the activists and Kurt's pride in his day-to-day job. Don't worry, she won't hurt you again. Ya se acabó el mes pasado. Ay, Elena, Lara está muy puesta. ¿Cómo que? It's a story and world rich with drama. No lo sabía. Es que como la gente que conozco que ha empezado las prácticas aún las acaba ahora en junio. O sea que te han contratado. Pues ya puedes comprarme cosas. Déjalo es. Ole, enhorabuena. Joder, macho. Tío, cada vez vamos a peor, O sea, es que un 8%. Toma, Jalo es mi novio. Elena. Elena. ¡Oh! ¡99%! LOL. Elena ha sido muy graciosa, la verdad. Toma, Jalo va a ser mi sugar daddy. Toma. Nos casamos. A ver cuánto me sale a mí. ¡Oh! No puede ser. El 99% que le ha salido a Haru más el 1% que me ha salido a mí. Sí. Funciona así. Que sí, no, pero ¿cuáles son las probabilidades de que esto pase? Ya, sí, que sea una suma perfecta. Ya. O sea, es tocho. Sí. You know what? Y número más bajo, por Dios. Las mamellas de Lara. Ole. Tío, nunca me ha salido un número muy alto. Creo que nunca ha salido un 100%, pero de hecho dentro de la pool está, creo. Toma. Tengo un 50% con cada Yoma de Yomi. Ojo, Jalo es. A ver. Hostia, no. Como me salga un 2% me asusto. Uy, bueno, que si al 24 le sacamos el 4, es un 2. Oh, Dios mío, es un juego de skateboard. De pájaros. Animales, ¿no? Era un pájaro, sí. Y esto es un lemur. Mapache. ¡El King Julian! Es un lemur. Yo quiero marchar. Yo quiero marchar. Oh, no, ¿qué os pasa a los dos? Que Mireia me pague. A ver. No aburro juegos, no. Pero míralo, es un pájaro con sombrero, tío. Un castor, ¿no? ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo el nombre de eso. Elena algo me dice que no te va a pagar. Voy a pagar por los emotes que voy a pedir ahora. Un capibara, gracias. Vale, chat. Una cosa, ahora que estamos activos. Quiero que todos... Estoy haciendo mi trabajo de moderadora y de manager, quiero que
todos los que estáis en el chat ahora mismo propongáis un nombre para el koala. Ah, madre mía, tú no estabas aquí trabajando por mí. Y Hostia, luego, ¿un Pokémon? con las opciones que deis, porque aparte sois 4, voy a hacer una encuesta, ¿vale? No vale que votéis por vuestro propio. Polla y huevos, me gusta ese nombre. No voy a hacer encuesta porque sois 4. 5, claro, 5. Si como habláis a veces salteados. Vale, polla y huevos. ¿Que no le voy a llamar así a mi koala? Da igual el nombre que salga, no voy a llamarlo así. Se ve al Autism. Luis, Haru, Elena. ¿Qué tenéis vosotros? Elena ha dicho Manolo. ¿Elena ha dicho Manolo? Elena ha dicho Mariano antes, pero igual quiere cambiar su... Mariano ha dicho. No sé, Mariano o Malano. Manolo o Mariano. Mariano ha dicho. Bueno, decid nombres. Porque estamos viendo un Pokémon... Nightbot propone que le llames en YouTube, puedes encontrar todos los juegos que nos hemos pasado en directo. https://www. Haru, lo que yo diga, pues que eso es mucha presión. Eso es mucha presión. Yo propongo que sean nombres que empiecen por M, porque como es Mireia, yo propongo que sea algo que empieza por M. No voy a llamarle... Da igual lo que salga, que no lo vemos así. Pero bueno, vosotros votad. Mireia, si no cuentas con nuestra opinión, no te queremos. Pon Colara como opción. ¿Qué has dicho, Mireia? Que pongas Colara como opción. O Koalara. ¿Koalara o Colara? Bueno, no sé. Yo opino que le puedes llamar polla y huevos. Tío, creo que no eres un hater de los koalas, estoy harta ya. ¡Oh! ¡Coco es increíble, Elena! Cocodrilo me gusta, Elena es increíble. Me gusta Coco, como que se llame como Coco de apellido Drilo. No, como que mi sim, que se llamaba Rafa Cherito. No, que se llama Cocodrilo, pero igual que alguien se puede llamar Montserrat y la gente le llama Monse, ¿no? Es como una cortación. Y la gente, o sea, le llaman Coco, pero se llama Cocodrilo, ¿sabes? Me gusta Coco. Me ha gustado. Coco de apellido Drilos, la un DNI. Estoy de acuerdo con Haru. Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿por qué eres un hater de los koalas? De verdad, estoy harta. ¿Qué es esto? Un juego de música al cual no puedes optar, Mirilla. Niikoret oficial. No lo quiero leer porque no me apetece. Todos los animales son válidos, algunos mejores que otros, pero son válidos. Justin. What? I'm trying to No me está haciendo ni puta gracia. Está muy viciado este hombre a hacer cosas. No, pues que me ha puesto muy nerviosa porque en ningún rato ha mirado a la consola. Todo el tiempo ha estado mirando a la pantalla. Es como lo típico de gente que está, o sea, como cuando sale en la tele y se pone a fingir que están jugando videojuegos y empieza así. Espera, que no te estoy viendo. Ah, ya. Y con el mando apagado. Te lo juro, en plan. ¿Tú has jugado alguna vez en tu vida un videojuego? ¿No estás fingiendo bien? This better be good. Oh, it will be. Luis, ¿tú qué nombre propones para el koala? Ha dicho antes uno, Coamote. Ah, es verdad, lo he leído y en mi cabeza había perdón. Sí, también es verdad que yo siempre hago encuestas de, por ejemplo, en Twitter de qué hacer directo ese día y luego me lo paso por el forro de los cojones. Exacto. Bueno, está bien que votéis, porque para que os penséis que esto es una democracia. Pero no entiendo por qué, ¿qué te pasa con los koalas? Es que además no son siquiera, no sé. Moala, ahí está, siguiendo la esta de la M porque el branding. No lo omití porque fuese una mierda, sino porque leo las cosas y se me olvida. En plan, sin más, me pasa continuamente en mi día a día. Me hace lo que me dé la gana, cortito. Mira, tú no cuentas aquí, tu opinión no me sirve. Es mi canal, con lo cual es mi koala. Pero soy tu moderadora. Pues a lo mejor te voy a echar. No.
Mireia, ¿por qué no le llamas Moisés? ¿Eh? Moisés. Moisés. Como nuestro amigo que nos hacía spoilers en... No, ese era el Mesías. El Juanjo. Eso, Mesías. Moisés. Mireia, como grande de YouTube puedo hacer a mareado en tu sofá. La respuesta es, primero, sí, y segundo, no se llama así. ¿Y cómo Oye, se llama, ¿me lista? dices que esto es una democracia desde cuándo en Twitch hay democracia? En este canal al menos... ¿Qué? Mireia, ¿cómo se llama entonces, lista? A ver si se te ocurren nombres mejores. Que me gustaba lo de Coco. Se llamaba Cocodrilo y que se llamase Coco, en plan, con K, 2Ks, Coco. Porque además Niikoret también tiene K y es guay, en plan, Coco. Me gusta el nombre. ¿Niikoret de qué venía? De Phineas y Ah, Ferb, de la de Phineas y Ferb, es verdad. Lo expliqué el otro día. Democracia dice, Mireia no elige. Yo hago el character design, yo le elijo el nombre, pues me parece muy bien. Vale, para mí se va a llamar Coco. Además, lo ha dicho Elena. O sea, que encima estoy cogiendo la opción que ha decidido Elena. ¿Alguien es capaz de decir los nombres de la tortuga ninja en plan solo por el color? Porque yo nunca he sabido. Yo nunca he sabido, la verdad. Exclusive. The dragon stirs in the void, and an empire trembles. The rule of the Magi Lords is failing. Where now shall we place our faith? Leonardo azul, Donatello morado, Rafael rojo y Miguel Ángel naranja. Or in the golden dead. Pues no sé si es verdad, porque no me lo sé, pero... Bien. Ya, la paleta de colores está rara, ¿no? Están como... no sé. Las caras parece como que están... Les ha dado mucho el sol a esta gente. Entonces, ¿para qué lo pide? No, he preguntado si alguien sabía. No he pedido que me lo demostréis. He dicho, ¿alguien es capaz? La respuesta es sí o no. Acaba esto, quiero hacerme un café. Pues no sé. A ver, la siguiente conferencia es a las 6:30, o sea que creo que te da tiempo. Yo también creo que hacer un café, no quería. Bueno, me voy a coger una cerveza. ¿Cómo he pasado de una a otra, Es como cuando un furro se hace el traje, decide coger y combinar las paletas de colores más feos. No sé, solo conozco una persona. Y no me acuerdo cómo era el traje. Me gustó, Mireia. ¿Qué es eso? Un joystick. ¿Un joystick? Del mando ¡Hostia, del te la polla! Mira, cuántos joysticks. ¡Ole! Este juego era increíble, a mí se me daba todo bien. Lo jugaba en el Nokia. No, en la BlackBerry lo jugaba. ¿Tenías una BlackBerry? La tenía mi madre por el curro. A mi padre también le dieran. Y yo jugaba en la BlackBerry de mi madre. Yo nunca tuve BlackBerry, la verdad. Mi padre tenía una PDA y yo jugaba ahí también. Hostia, una PDA. Yo tuve una, creo. Sí, la BlackBerry es una cosa que ha caído en el olvido, pero es una cosa, vamos... Me hace gracia porque esto crece ya, no sé ni de qué estamos hablando porque es muy pequeño. Esto le ha quedado atrás ya, la BlackBerry y las GDAs. ¿Le van a sacar una BlackBerry nueva? En plan, hace relativamente poco. No sé si acaba saliendo. Ni idea, la verdad. O sea, sé de lo que hablas, pero no sé si terminó saliendo. Uy, joder. Me voy a hacer un café, definitivamente. Ah, no, la cerveza. Ay, ¿qué hago? Es que es una alhambra. Mireia alcohólica. Pero es que es una alhambra. Mireia alcohólica. ¿La cerveza va al sueño? Mireia alcohólica. ¿La cerveza me va a dar sueño? O... Alcohólica, no lo sé, la verdad. Yo lo único que sé es que es una alcohólica. Es sábado, puedo coger la cerveza, no pasa nada.
Pues entonces me hago un café. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te hace la cerveza? Jugando al Point. Y yo también he jugado al Point antes. Está bien. Está curioso. ¿Qué es un oso peluche? Ah, pues sí. Madre mía, no sea el del señor Barnes. Señor Barnes. Si habéis entendido esta referencia, simplemente sois los mejores. Un cóctel, café y cerveza, qué asco, Elena. El otro día vi un chaval en TikTok que se hizo un cóctel de Mountain Dew y leche. Ah, sí, pues que eso se ve que es un refresco común en sí, no sé pero... qué país latinoamericano. No, no era latinoamericano, creo que era algo... No, no digo el chaval, digo la bebida que es común en Latinoamérica, que lo leí en los comentarios. Ah, vale, es que el chaval en el vídeo decía un país europeo. No recuerdo. Yo en los comentarios leí de Paraguay. Que ya ves tú, luego al final pues se comparten un montón de cosas. Pues tenía buena pinta, la verdad. No, no sé cuál es, la verdad. Sí que tiene buena pinta, sí. Tiene un sistema de combate bastante interesante. Y gráficamente luce bien también. El estilo artístico. Pues sí, 9 Years of Shadow. Todo por un oso, ¿eh? You're right, Candace. Thank you so much for Cry Chopping the handheld, because that was lit. Turtles in Time was my childhood right there. Can't wait for the Cowabunga collection. Shout out to Yo quiero hacer also, un Bats café. is out now, and you can pre-order the como physical edition from Limited Run Games. I'm going to pick up all of those games when they are out of the oven. I am too. Coming up next are some surprises that fall into our last category, but also add some new flex to the RPG and strategy genre. Creo que está desarrollado en Latinoamérica. Hostia, pues ni idea. We shall. Pero ahí está en internet. Welcome to WrestleQuest, the world's first pro Nada. wrestling RPG, and the sweatiest Es una game pregunta. of the Guerrilla Collective Showcase. Es una pregunta I'm Zach, the head genuina. of narrative here at Megacat Studios. Ve a hacerte el café si quieres. I'm Andy. I'm one of our ¿Lo estás haciendo para que me vaya y no sea racista? and we've got some content No, lo estoy haciendo para que cuando tú vuelvas, yo vaya a hacerme el mío. WrestleQuest includes real world Ah, wrestling legends like vale, pues ahora vengo. Randy Savage, Para no dejar el directo Jeff solo. Jarrett, Jake the Snake, and more. These guys appear as giant statues across the world map with people Es como, me recuerda al Broforce este juego. These sites are also the Pero en vez de pelear con starting armas, point peleas for entre con puñetazos Here on entre las screen, personas Machacho Man and humanas. his friends are at the end of one of these quests. They've been Sí, yo investigating también tengo, a me strange voy a hacer un cult of café laco porque si no, Wrestle no quería, porque es que luego pues está hecho me After voy a a chase morir. to the Mad Max style wasteland, the quest comes to a head with Yo a tomo wrestling Coca-Cola. match against Yo me he hecho un Hawk and Animal on the colacao y tomarme un café ahora pues no es la mejor opción, la verdad, pero bueno. Oh, Dios mío, no me Each puedo of creer. these side quests themed around the real wrestling legends. Some of them ¿Es un you'll juego de pelea de help Quick Time wrestlers, Events? Some of them you'll Ah, end no, up fighting ¿qué? them like here. Pensaba que se había un botón y tenías que golpear, And darle al no botón. matter the outcome, they're always the key to the game's Wow, qué best. animación más increíble. Sometimes you'll get Muy Metal Slug. iconic gear or Es que a mí me recuerda más al wrestlers, Broforce. sometimes Me you'll recuerda be mucho más al able to summon them Broforce. into battle. So, A mí no me recuerda tanto al Metal Slug. let you summon dragons and Que por monsters cierto, and no han dicho nada este año del Metal Slug Tactics. Aún no ha salido, pero diría que no falta mucho para que salga. Y tengo ganas de verlo, a ver si sale mañana o qué. Porque tengo ganas de ver cosillas, pues me gustaba un montón lo que he visto. Andy, what's your favorite thing about the Road Warriors? A lo mejor mañana en la de Xbox. ¿Se sabe cuánto va a durar la de mañana? ¿Hora y media? Puede ser. It's important to have that type of symmetry. Speaking of working Tengo ganas together, de Andy's Microsoft. showing you some of our tag team maneuvers here. Muchacho Man and Toybox Jimmy doing a blockbuster. There's a Ojalá cast mañana of Simpson. 12 playable Ojalá characters mañana in Simpson. WrestleQuest, and there's Además different mañana options for mañana no estaré tag team sola. maneuvers, triple teams between them, so Bueno, it's one sí, more way sí you can estaré sola. customize how you play. Pero a lo mejor hay personas At the extra. bottom of the screen, you'll see the height meter. This is an indication to the crowd. ¿Cómo that van a age estrenar un range nuevo juego en el is cine like, por versión if you extendida? come in and you just spam the attack button, they'll get bored ¿Qué? and that'll drain out and your enemies will get stronger. But if you approach the battle with a little bit more showmanship and creativity, Elena, qué you poco have se nota. and you start to get bonuses, Qué poco se nota de qué estoy hablando. better loot,
Escenas eliminadas ya, pero si serán core, en plan, para el MCU, a lo mejor cambian mucho, ¿no? En plan, no sé. No sé, mañana tienen que pasar muchas cosas. A ver, Silson no lo sé, ¿eh? No me quiero hacer ilusiones porque luego me muero. Pero sí, vamos a tener que ver cosas en Microsoft, vaya. Hey folks, I'm Buddy, the community manager for Akupara Games, and today I'd like to introduce you to the core gameplay of Zoetti, our poker-based es un juego de pelea con póker. Está curioso eso, In ¿no? Zoetti, you've got all the ingredients that make a core roguelike experience. You play as one of a few different characters with their own. Tío, me apetece jugar al Slade Spire, tío. O sea, literalmente llevo sin jugar al Slade Spire hace media hora, que es cuando veo tu directo, y tengo ganas de jugar. Y llevo jugando todo el día. Mira qué color más rico. Madre, qué grande, ¿no? Pues sí. Bueno, uy, un furro. Voy a hacerme el café, ¿vale? Te dejo con el chat. Diles cosas bonitas. Hola, chat. The rarer the hand, the more powerful the skill. Two pair is gonna be weaker than, a straight flush. So, in practice, this is how it works. At the beginning of the fight, you draw a bunch of cards. These are playing cards, and depending on the kinds of poker hands you can create, you can activate those skills. If you have 3 of a kind in hand, you can activate the skill tied to 3 of a kind. So here, I'm going to activate Boundless Battle Spirit, which buffs my damage a bunch. And then I'm going to activate it again, and then I'm going to hit a bunch of... A 30 grados, ponte el ventilador o algo. When you win a battle in Y es que no tengo. you don't add more or different cards to your deck. That's always going to stay the same. Instead, you can add new skills, or level up your existing skills, or acquire different skills for slots that you already have filled. Changing out these skills allows you to really customize your build, and you're always going to want, a certain balance of offense and defense, which begs the question, do you want a powerful defensive option, something tied to a straight or a full house, or, do you want something that's a little bit weaker but more readily available, like a single pair of cards that, you're going to find that in basically every hand that you draw. And all of this is affected by the underlying statistics and modifiers of the game. So for instance, hand size or the number of cards you draw per turn are statistics that you can invest in. You keep all of the cards that you don't play on a turn, which means you can have 11, 12, 13 cards in hand, which gives you much better access to some of your deeper, more powerful skills, like something tied to 20 grados, joder, que agradable, ¿no? You can also increase the amount that you draw per turn, allowing you to just kind of dump your hand every single turn for maximum tempo. And those are just 2 examples. There's plenty of modifiers that, you can pick up. No lo sé, la verdad es que no me he enterado. Me estaba comiendo una ensaimada. Anyway, Dios, qué rica, hija de puta. Pero no de panadería, de la huelería. Igual. I'm gonna be really showing off some of the deeper, more complex mechanics in. Oye, mira, lo de la inteligencia artificial, ¿habrá hecho algo ya? Hombre, sí. ¡Ay, no! ¡Ha hecho mesas! Elena, tú que estás presente, ¿te puedes creer que a Mireia se le ocurre ponerle a la inteligencia artificial table? A eso vete a Google Imágenes y buscas fotos de mesas. pero porque lo hace en base a una inteligencia artificial, entonces me gustaba ver primero una cosa más seria y luego poner gilipolleces para ver cómo iba, más que nada. Tío, es que encima la culpa va a ser mía, cojones. A ver. ¿Por qué le van a salir mesas? Ya, claro, sí, acabo de enseñarlo. Pero en plan, ya hechas por inteligencia artificial, está chulo. ¿Tú te crees que se las inventa, que no busca imágenes? Uy, qué bien pinta eso. Jaja, que table y que ha salido mesas. Salió una mesa inteligente. Hostia, es muy Final Fantasy VII, ¿eh? Sí, es muy Final Fantasy antiguo, tío.
Además el menú y todo, vaya, que no hay ni que esconderlo. Porque además es como que el escenario está muy bien hecho y es diferente a los antiguos Final Fantasy, pero luego lo que es el HUD es literalmente lo mismo. El Chrono Trigger. Sí, puede ser. El Chrono Trigger. Catch Chickens ya no me gusta. Oh, Dios mío, el modelado 3D de este señor. Yo nunca he jugado de Chrono Trigger. New PC demo. La demo, Perfecto. Pon algo aburrido, que voy a ver si ha hecho algo del Silson y patatas. Pues Iván. You know, kid, the world isn't all sunshine and rainbows. If you want to be a hero here, just being good. Tengo que jugar yo al Chrono Trigger, la verdad. Because this world is ruled by greed. Bitch, ¿qué and dicho greed is exactly what you need here. Uy, la cámara me he rayado ahí. Qué bien, qué bonito, qué bueno me ha quedado el café hoy, No por tirarme flores, pero... And blow up. And loot. Anyone who stands in your way on the path to greatness. Ole. Pues muy bien, para vosotros. Hello everyone, I am Nana Moon, and this is Keylocker turn-based cyberpunk action. Keylocker is a turn-based tactical rhythm RPG taking place in a world without music. Bueno, mira, ya no mires que es de ritmo. Mira, yo de verdad estoy harta estoy. Se han puesto de moda los juegos de ritmo y no entiendo por qué. With Dealer and Rocket searching for Bobo, who has been taken by the satellites, the ultimate authorities of Saturn. They have entered the droid factory, the domain of one of Saturn's satellites, Telesto, but the way forward is filled with dangerous foes. The combat of Keylocker takes place on a tactical grid, where every move must be considered. Sí, este podría salir en el Wholesome perfectamente, as each attack comes with its own field of damage. Timing your attack is crucial for survival, as every perfect hit brings you closer to victory and every miss closer to death. Supongo que a las 6, pero no sé. A lo mejor acaba a las 6:30 justo para que empieces con la conferencia, lo dudo mucho. No, yo creo que ahora a las 6, No sé qué haremos media hora. Hacemos una porno. Unfortunately, his life points are too low to take advantage of this strategic position. Preferí ignorarte. GeoGuessr, podríamos hacerlo porque ayer no jugué el GeoGuessr. Hoy es que las diarias por hoy nunca las hago, porque dan muy poca experiencia y me da mucha pereza. Como que dan poca, dan 1000, pero si haces las 3 te llevas 45.000 de experiencia. Ay, la puta, pues tendré que hacerlas. Hoy he hecho misiones del Fortnite, pero son las de la semana. No hace las diarias nunca, madre mía. Es que juego para ganar. No juego para farmear. No me gusta farmear, no veo gracia. No, porque es que no me gusta hacer... O sea, si vamos a jugar una partida normal, sí. Pero para jugar a hacer las diarias, no. Porque no me gusta jugar para farmear los puntos de experiencia y tal. Yo juego para lo que el juego está hecho, que es jugar a un Battle Royale y tienes que quedar el último. Eso es los videojuegos. Que cada uno haga lo que quiera, yo lo entiendo, El otro día gané una partidaza
No, porque no es lo mismo jugar a normal y que vosotros estéis haciendo cosas porque es... caemos en un sitio random que os va bien a vosotras. 2, tenéis que farmear 400 cosas diferentes. B, tenéis que ir del punto A al punto B simplemente porque lo dice una misión. Y me da mucha pereza tener que esperar a que hagáis todas esas cosas, la verdad. O sea, que yo entiendo que cada uno le mole más una cosa u otra, ¿eh? Yo entiendo perfectamente que os guste, que flipas hacer misiones diarias y sea vuestra forma de jugar. Pero no es la mía y no mola. Ya, pero tienes que jugar de una forma específica. En plan, para sacártelas. Este salió otro día ya. Que dije que... Bueno, pues jugamos, va. ¿Las diarias son las mismas para todos? Porque si vais a hacerla vosotros, pues ya me pondré yo también, ¿sabes? Creo que no. ¿No? ¿Ah, sí? Wow, Justin, WrestleQuest looks fantastic. The nostalgia of those pixels brings me right back to playing Royal Rumble with my brother on the Genesis. I feel you. It also brings me back to some trauma. Trauma? Bueno, mira, ¿ha hecho ya algo esto? My brother recorded over all of my high school cheerleading VHS tapes with episodes ¿Qué significa esto, tío? That is so ridiculous. ¿Qué tiene esto de Silkson? It gave me a really bad relationship with wrestling, but there's something about WrestleQuest that's making me second guess that, and I feel like I should really let all of this go. You definitely should make that happen. You know what, Joey? I love you and I forgive you. Now I can move on with He buscado Rajoy Rolling. A ver qué sale. Candice. And now that that's all over, we can move on with our lives and the rest of the show. Candy, how can we support these devs and their games? By the Steam event page, Justin. So everybody, be sure to check out the Guerrilla Collective 3 event page on Steam. Definitely support the devs. Check out the game, wish list and all that jazz for sure. Okay, kids, it's GC3 key time. Here's the QR code. Take a picture of it for some of your favorite awesome Guerrilla Collective games from the developers and publishers representing the algo GC. de Move On, pero no sé si es Move On para las siguientes conferencias o para esta misma. QR code, take it. No, first come, first serve. Boom! Up next on GC3, it is time for some action. We're going to share some titles that represent tough in the action adventure department. So let's go. Hello everyone, I'm Giacomo Masi, Narrative Director at Soulmate Games, and I'm here to present to you Hostia, tampoco han dicho nada del Forspoken. Lost Haven, which will launch this Acabo de caer, tampoco han dicho nada del Forspoken. ¿Qué ha pasado este año, tío? It's a narrative action RPG where Avril, our protagonist, will have to face a cosmic journey and use her powers to save who and what she loves, making many significant choices that will change the destiny of the whole universe. ¿De dónde era el Forspoken? ¿Puede que salga mañana? No recuerdo de qué compañía era ni dónde salía. The planet of Air, which is composed of 5 completely different areas that will feature a scorching desert, this eerie mountain, a mystical river infested by evil spirits, and no sé si era exclusivo de Play, no me acuerdo. We've had a lot of fun. Qué raro que no hayan dicho nada del Forspoken este año. O sea, creo que lo retrasaron y tal, pero aún así. No sé. Y que le hayan dicho, de verdad, o sea, siempre digo lo mismo, pero que no hayan dicho nada del God of War, es que yo sigo sin entender nada, tío. O lo dicen en la Gamescom, o en los Game Awards ya me parece muy tarde, es que yo no sé muy bien. Wuhav is strongly based on Chinese mythologies and settings, and this cute little lizard that we see here is called Yoke. He's from the Xayah tribe, and he's also a companion that will help us in combat while we uncover the secrets. Te puedo mantener, podemos casarnos. Speaking of fighting, Batora features 2 different combat styles that a ver si me pasa a mí eso, tío. A ver, no tengo que trabajar. Dualism. Que me mantengan. In her physical form, Avril will be able to use a sword to fight in melee, while in her mental form, she'll be able to throw projectiles at enemies. En otro multiverso, el God of War es exclusivo de Xbox. Bueno, ojalá hay muchas personas que me puedan mantener, no solo tú. Es que este chico ahora tiene trabajo y se piensa que es la única persona en toda España que trabaja y tiene un sueldo estable.
So changing out combat style constantly is essential to emerge victorious. Larasillo quiere decirnos algo, o Aloes, conocerte ha sido el mayor de los privilegios, amarte ha sido el mayor de los placeres, tenerte como mi esposo será el fin último de mis mayores deseos, me gustaría que fuera así. The narrative side of Batora is also based on duality, and players will be able to shape their own path thanks to the karma system. Wow. During an adventure, everyone will have to make many difficult decisions, and each of them will have heavy consequences that may lead to different outcomes and endings. So, are you ready to meet fascinating creatures, explore mysterious planets, and discover where your decisions will take you? Batora Lost Haven is coming on PC and Larasillo quiere que le cuente un chiste. Cuéntanos un chiste. A ver. Señor, ¿tiene usted tabasco? Sí, claro, en la máquina. Bueno, ya tenemos ya un... ¿Qué le pasa? Larasillo quiere que le cuente un chiste. Mamá, papá está tirando cosas que no le gustan por la ventana. As Hilda delves deeper into the quest for her lost father, she will encounter many dangers and challenges in the city of Aphes. Let us introduce you to one of the main Otras 15, cuente un chiste. ¿Qué le dice una hoja a otra? ¿Esas hojas son tuyas o son impresiones mías? Pero eso se lo dice una impresora a otra. Ay, mierda, verdad. Bueno, da igual. Pues hay que contar otro para compensar este que ha salido mal. Joder. Mamá, en el cole me han despistado. ¿Quién coño eres? She turned to an evil cult, the Ethras, and dedicated herself to it, becoming a symbol by using her reputation and voice to lure more people to join the cult. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. No sé, que eso es malísimo. Pasa que es el primero que se me viene a la mente porque estoy tirando de memoria. The encounter starts with Eulalia flying around the top of the seats while sending attacks like voice shock blasts, feather blades, and cyclones. Occasionally, she'll descend to the ground to fight Hilda herself, using more dangerous claw and wing strikes. After some back and forth fights, Eulalia would fly to the sky and use her voice and feather blades to attack Ha dicho ese ya me le sabía. Elena ha salido de Madrid. No, de hecho el leísmo no es de Madrid. ¿De dónde es el leísmo? No lo sé, pero de Madrid no, porque de Madrid es el laísmo. Ah, es verdad. Mota hace mucho el leísmo. Muchísimo. Larasillo quiere contarnos un chiste. Conocerte ha sido el mayor de los privilegios. Amarte ha sido el mayor de los placeres. ¿Por qué es un chiste? Tenerte como mi esposo será Me he equivocado. el último de mis mayores deseos. He cagado lo que no era. Has copipasteado lo de antes sin querer. Sí, en plan he seleccionado la opción que no era. In the end, only the strongest will survive. El cadena no existe el laísmo. Claro, cuando lo has hecho porque es un chiste, digo... Jolín, macho, pues no cabe, voy a poner otro chiste. Aquí tampoco, la verdad, en plan... No chistacos he contado, Guau, ha sido buenísimo. Larasillo quiere contarnos un chiste. Un gato empieza a ladrar en el tejado de una casa. Otro gato, sorprendido, le dice, «¿Estás loco, gato? ¿Por qué ladras en vez de maullar?» El gatito le responde, «¿Acaso no puedo aprender otro idioma?» Gato bilingüe, total, Huevo. ¿Qué es esa risa? ¿Qué es ese skate watching? Güey. Tío, los juegos tienen buena pinta, pero es que está siendo tan poco dinámico que me está interesando cero, la verdad. Me equivoco de teclas.
No lo jures, no lo jures. Pim, popo, pim. Ay, esto es buenísimo. Coño, la estamina del Zelda, macho. ¿Habéis visto esa redonda? Mira, 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 la estamina del Zelda, chaval. Pero es que, ¿qué es esto, tío? Hasta el mismo color. ¿Hola? Larasillo quiere contarnos un chiste. Sí. Un padre en la misa dice en alta voz: hoy solo me limitaré a confesar a las devotas. Se detiene delante de su asiento una feligresa y le dice al padre: ¿y cuándo nos toca a las que no vinimos en botas? Hostia, puta Lara. Es buenísimo. Me he acordado de un chiste. ¿Eh? Me he acordado de un chiste para la próxima que canjeen. Pues es un poco guarro, mejor me guardo. Mira. Larasillo quiere que le cuente un chiste. Vale, esto es un cura, es que ya me ha recordado. Esto es un cura que dice, va a un convento de monjas y dice, hoy os voy a confesar. Entonces pregunta, a ver, ¿alguien de vosotros ha tocado un pene? Y dice una, sí, con este dedito de aquí. Dice, vale, pues tienes que poner el dedo en el agua. Lo pone. La siguiente, ¿usted ha tocado alguna vez un pene? Y dice, sí, con la mano. Vale, pues tendrá que poner la mano en el agua. Y entonces en la cola se le adelanta una a la otra y le dice, ¿pero por qué te cuelas? Y dice, porque antes de que la señora de atrás ponga el culo voy a hacer yo gárgaras. Perdón. Uff. Menos mal que joder, ha sido increíble, tío. No me lo he contado otra vez, esto no se vuelve a contar. No, además es muy faltón a mucha gente. No se cuenta. ¿Por qué es faltón? Pues no sé, a la gente de monja seguramente no le haga gracia. No se vuelve a contar ese chiste. Durísimo, sí. Este va por Elena. Elena, espero que estés atenta. Este chiste va por ti. Quiere que le cuente un chiste. Vale, convalida el que va con... Como Haru ha contado chiste, va a convalidar el que cuente Lara. Sí, este juego está chulo. Mierda, es que este no estoy intentando. Larasillo quiere contarnos un chiste. Guión, ¿cuál es la última letra del abecedario? Guión la O. Guión, ¿no es la Z? Guión no, hombre. Si no sería abecedario. Es buenísimo. Es buenísimo. ¿Alguien apuntó el nombre? Porque ha salido muy rápido. Y no me ha dado tiempo a apuntarlo. Fishtails. Creo que era. ¿Fishtails? Creo que era algo así, ¿no? Vale, el chiste nuevo, a ver. O River Tales. Bueno, luego era algo de River. Pues que entonces era algo de River, era River Tales. Voy a mirarlo. Pero Tail en plan cola, no Tale, sino Tail. Sí, está aquí. River Tales Stronger Together, por si alguien lo quería poner en la lista de deseados, como yo. Vale, a ver, otro chiste. Joder, es que... Tío, yo estoy tirando de memoria. Es que se me ocurren muchos, pero son muy malos. Entonces, para hacer uno malo voy a buscar alguno. And craft everything you need to thwart greedy pirates, repel monsters, and uncover mysteries. In time, you can explore and restore peace to Niikoret Island. ¿Tienes wifi? Sí, claro. ¿Y cuál es la clave? Pues pagarlo. Niikoret Island, coming soon on Steam. ¿Qué Wookie? Me suena este. Este ya lo he visto yo. Sí. Uy, coge una J.
Este lo he tenido que ver porque me suena que flipas. Creo que todos hemos evitado reaccionar a ese chiste porque ya... ¡Chiste! ¡No me he enterado! Se acabo de contar. Pensaba que me habéis visto el vacío a propósito. Es que estaba viendo un clip. Vale. ¿Tienes wifi? Sí, claro. ¿Y cuál es la clave? Pues pagarlo. Vale, vale. Solo había escuchado lo del pues pagarlo y no sabía de qué estabais hablando. Yo este juego lo he visto ya. Está chulo. Epic. ¡Yana! Ay, Steam. ¡Yana! Time on Frog Island. Me voy a poner en... Segundo, voy a buscar a... Temazo, ¿no? Hey there! Don't you love a fun, upbeat platformer? In Frogan, you take control of Renata, daughter of world-famous archaeologists and inventors. Ya está. They didn't Hola. allow her to accompany them to Hola. the dangerous ruins of the Temple of Beelzebub. And now, with the help of her trusty Frogan, she must save them and prove that she's a capable explorer too. Casi me spoileo los anuncios de la Wholesome. Jump, zipline, grab and throw. Pero no me los The spoileé, Frogan is ¿eh? not only your grappling hook, but also your best friend. With it, you can reach over long gaps or even activate a Yana no window quiere from ver al afar. chat. Pues Yana estaba en el sofá tranquilita, ¿eh? Y yo la he cogido por controlar los códigos y explotarlo como buena idiota que soy. Face off against big bug bosses that Ala, serve tía. as the guardians between areas. They may look charming, but they're powerful foes. Qué de pelo suelta esta gata, por Dios. Te pinta chulo, ¿no? Collect all sorts of treasure, Vale. including hats you can swap your helmet with, gallery pictures, Lala. tons of medals, and Hola. a whole bestiary. Que este pinta chulo, ¿no? Ya, es que estoy mirando una cosa, por eso no he dicho nada. Ah, vale. Estaba mirando una cosa de guerrilla. Be on the lookout for Jake. He's a young treasure hunter who'll stop at A mí este no termina before Renata. de llamarme, la verdad. The race is on. Tengo muchísimo pelo de gata. Look around for ¿Qué? hidden treasure and all Puede ser que guerrilla esté durando hasta las 6:30, optional objectives. porque creo que el Wholesome va a ser también en este streaming. De hecho no, pero sí que es parte del IGN. Creo que es otro enlace. Claro, es que he entrado en Steam, por eso casi me spoileo los anuncios de la Wholesome. He entrado en Steam en la colección de Guerrilla Collective 3, porque han hecho una colección con cada conferencia que ha habido, menos la de Epic, evidentemente. Y si bajas un poquito pone Wholesome Direct. Es que hay Y otro pone enlace que- para el Wholesome 10, pero no sé. Entonces, en plan, como que no hay un apartado solo de la Wholesome Direct, ¿sabes? Que tienes que entrar en Guerrilla para verlo. Sí, sí, pero porque es parte de IGN. O sea, está todo en el esto de IGN. I am loving all of the frog games hopping ¿Qué busco? around. Vamos a Frog poner algo, Island, un the nuevo Time Light Frog de inteligencia Island, artificial. Animal- Oh my god. Ridiculous and amazing premises. Yeah, Spells Pero and me sigue dando Secrets will sueño. definitely have me showing off my magic touch. No sé. But Tora, so many solid titles. Okay, kids, it's Pon- Frog key Frog time. Super Here's Saiyan. the QR code. Take a Por snapshot ejemplo. of it for some awesome games from developers and publishers representing the GC Guerrilla Collective. There's a limited time. There's a limited keys. We're gonna be popping these up. No, pero claro, Okay. no, That's la enough. inteligencia Okay. artificial no sabe quién es Y'all got Mochi. your keys. Quiero decir, Mochi es Boom. famosa en nuestros corazones, pero como para que lo entienda una... ¿Sabes? Show off some games that are focused on world building. Puedo poner creative Beard construction, Titán and Colosal, tending quizá, to pero... magnificent gardens. Let's hop right in and go. Let's go. Cocatel es lo que es tu pájaro. Civilization has ended. But who said that the post-apocalypse has got to be all dire? In I Am Future, you find yourself on the roof in a sunken and overgrown city once called Cosmopolis, where nature reigns now. Me pica el ojo. Gather food to cook various delicious dishes. Build yourself a base that would work seamlessly. Disassemble the old house appliances to create new stuff out of old parts.
Explore Cosmopolis to find useful resources and new friends. Hay un mundo de survival, sí. I did not expect to see a talking fridge there. Oh well. Get away and start your life fresh in I Am Future. Coming to Steam in 2022. Wishlist now. Welcome to Flat-Eye, a premier fuel station and technological hub. As the manager, entonces sí que dura hasta y media, entonces. Lo que no sé si vamos a tener que estar en este directo o en el otro. O sea, aquí sí que pone Wholesome Direct, ¿sabes? You'll be able to unlock the new technologies through the profits you earn with excellent customer service. So be attentive. At the start, your module list will be limited, but each new unit placed opens up new menus of possibilities. Take this toilet module you've installed. Thanks to your diligent work stocking shelves and promptly dealing with customer purchases, you now have enough to upgrade it to a smart toilet. Tengo unas ganas de que salga el chupo en campus, chaval. Tengo muchísimas ganas. We can now safely open a doctor booth to provide sound medical advice Además, va a salir so they can have their el Game Pass illnesses salida, con lo diagnosed cual. and treated with further iLife branded medical modules. Sí, falta sale en agosto, lo sé. You have the most important job in the world. Flat-Eye. Sí, pero es que hay dos directos de IGN, o sea, los dos son oficiales, porque este es de IGN y este también. O sea, los dos son oficiales. Pasa que en este pone ya el Guerrilla, luego el Future Games, que es justo la que viene después de la de Wholesome. Y aquí sí que pone Wholesome, entonces no sé. Voy a dejar esta por si acaso, pero... ¡Hostia, es un juego de cuidar plantas! Mira el enlace. Hombre, no es el mismo, la verdad. Aquí hay un MC, aquí hay un 7J. Holsemo, Mireia. ¿Puedes poner en el buscador Portugal? Lo puedo poner. Sé que todo el mundo es en plan... Va a salir Pornhub. Me puedo jugar lo que sea que no sale Pornhub. Si quieres lo hago, pero sé perfectamente que no va a salir Pornhub. Ni Xvideos ni nada. Mira. Ay, lo paro sin querer. Se llama... No se ve, claro que se ve. ¿Cómo no se va a ver, hijo de puta? Ahí. Porn. Pone porn, literalmente, y no sale nada. Se llama, primero, usar el móvil, porque nunca veo nada de esto en ordenador. Y segundo, usar el puto modo interrogante. Cojones, que parecéis tontos usándolo. ¿Qué pasa? No tengo que quitar las recomendaciones. Si pongo T, sale Twitch, Twitter, TV Time, mira el historial. No se ve. ¿Qué no se ve? No sé, pero no se ve. ¿Pero no estáis viendo esto en directo? ¿Cómo muevo las... Sí, pero no se ve lo que se despliega en el navegador. Ah, es verdad, no se ve. Para protegerme a mí, qué loco. Pero pues aquí estáis viendo, por ejemplo, que no se ve desplegable. Estás haciendo captura de aplicación, ¿no? Sí. Pero igualmente aquí veis como me está completando. He puesto TW y me completa Twitch. Pero si yo pongo aquí PO. Primero, si pongo la P me salía una cosa, pero era de Prime Video, por ejemplo. Pero si pongo PO, ya no me sale de Pornhub, ¿sabes? No veo. Cuando veía antes, ya no veo. No suelo ver, vaya. No quiero hablar de mi vida privada, pero no es algo que necesite. Jaloes. La cookie este. Jugando este tipo de juegos con mando siempre me ha parecido como muy incómodo.
this, Justin. Así está tu Another hijo. dead plant. I could definitely use some gardening tips. Show enough, you do not have a green thumb, Candy. I know. I think, you know what, Justin? No more real plants. From now on, I'm Vaya. taking Animal Crossing and Garden Inn. ¿Ha And hecho for our Animal final Crossing? segment, we're going to touch your imagination with games that tickle your soul and jiggle your mind. Let's hop into some games that bring a sense of awe, wonder, and give you all the feels. Jiggle your mind, though. Jiggle your mind. Well, let's get to jiggling. Oye, al final Nintendo no va a hacer un Nintendo Direct para estas fechas. No que se sepa, ¿no? Ya. Solo puedo negar de internet hasta las 10. Pues mañana te vas a perder el PC Gaming Show, que es a las 10. hot, sunny day. Fish died in the lake, and birds stopped singing. Porque tiene la voz de la Millie Bobby Brown. Escaped to Mars. I ran deep into the forest, where she-wolf raised me with her cubs. La web del hormiguero. Many moons later, you returned. Casi You hunted and played golf. One day, I found one of you dead. Joder. So I put his helmet on. Radio Nostalgia from Mars. Greetings, all you Martians out there. It's time for another round of Radio Nostalgia from Mars. No se había visto nada de este juego. Me recuerda un poco como rollo Limbo y Inside y cosas así. Will we ever return? Stay tuned for more on that. A ver, es que lo de Millie es... Hizo en un directo cuando era pequeña, dijo... hay una cosa que se llama terraplanismo. O sea, creo que tienen parte de razón o algo así. La chavala tenía 10 años y se le lleva martirizando con un vídeo de hace 800 años, cuando una persona con 10 años no tiene capacidad para racionar bien, ¿sabes? No es... Racionar, la verdad es que nunca sabe cuántos guisantes se quiere comer y se echa de más. No creo... Claro, es el how do you know? En plan, como poniendo en duda la tierra esférica. Pero es que desde directo hace muchísimos años. La chavala ahora tiene 18 años, pero ese vídeo no sé si tendría 12 años por ahí. Y se la lleva martirizando a ella desde ese directo, que es como, tío. Aparte de eso, yo diría que nunca ha dicho nada. Sí, la banda sonora está muy chula, Pero sí que pinta chulo el juego, Pues está bien. Pues está Hey, bien. Slugcats. I'm Buddy, the community manager for Aquapara Games. Sí, una banda sonora buena puede salvar juegos mediocres, pero... 5 new playable Slugcats coming in Rain World Downpour, our new expansion for Rain World coming soon. If you haven't heard about the Downpour expansion for Rain World, it's bringing a whole host of new changes, characters, enemies, areas, and Elena, ¿cómo se llamaba el pájaro que querías que buscara? But the thing I really want to dig into No, today hombre, pero la are raza. those 5 adorable new Slugcats. They are the Rivulet, the Spearmaster, the Saint, the Gourmand, and... Colosal va con 2 S. Up first, let's talk Bueno, about cuando the de esto Rivulet. lo miro. This blue little A ver cuándo guy hablan. has a ton of advantages to living Ahora lo miro, in pero es que no harsh quiero or both quitar la competencia cuando están environments. enseñando cosas interesantes. It runs faster, jumps higher, and can breathe underwater, which means it can zip across the map between rainstorms. That's the good news. The bad news is, 1, all that running and swimming burns a ton of calories. 2, Rivulet's hibernation cycles are shorter than any other Slugcat. Sí que es un And angelote, 3, creo. it doesn't Bueno, carry much uy, pero es un food angelote como un over poco from day to day. Play the furro Rivulet tipo if you want to be agile, zorro, but don't mind stocking up between. Pero sí que es un poco ajolote, no sé. If you're Es looking for a raro. little more aggression, though, maybe the Spearmaster. Yo la will be sangre, for you. chaval. This spiky Slugcat spawns spears, which is a tongue twister that I nailed on the first try. This is my first take, definitely not my 5th one. Out of its tail, which means that anytime. Pues al final sí que va a acabar ahí media conferencia, ¿no? La puta. Yo quería jugar lo que se The mientras. Spearmaster drains 1 food for every spear it lands on a target, which means it isn't all that
interested in the dango fruits and slime mold that other slug cats will need to sustain themselves. If you want to survive as Spearmaster, you better be out for blood. Play the Spearmaster if you want to be the Predator, hunting down prey and aggressively thriving between rainstorms. But maybe you want the opposite. Me gusta bastante todo lo que veo, la verdad. The Saint much prefers to avoid confrontations at all costs, which even includes using its long tongue to grapple through areas of the world. If the Rivulet is nimble in water, the Saint is acrobatic in the air, and you need to use that aerial finesse to stay. A mí sí me gusta el estilo visual. Even touch a spear, which can leave it. Pasa que probablemente no sé si me va a acabar de convencer, en plan, los controles no se van a ser todo lo precisos que querría. You want to deftly dodge your doom with your acrobatic antics. Okay, there's so much more I want to talk about, but I only have like 30 seconds left. There's 2 more slippery slug cats coming in Rain World Downpour, and I swear to God, one of them is the cutest thing you have seen in your life. You know, the other is just kind of cute. Honestly, I'm just saying that to be nice. He's pretty messed up looking. You can go watch an extended cut of this video featuring them right now on YouTube or the Rain World Steam page. Otherwise, I hope you have a great time at the Guerrilla Collective. Cheers. Señor. Pues entonces, si son todas seguidas, significa que la del Future Game... no sé qué... No el Gaming Show, que es la última, sino la que viene después del Wholesome, va a durar 1 hora y media. Y ni siquiera sé de qué van a hablar. No sé, tío. Qué random, ¿no? ¿Es un juego de ser un frisbee o qué cojones es esto? Me ha perturbado. Ay, yo quiero ver eso. Pues no lo sé. Un simulador de ovni, pues no sé yo si hay. Me gusta más pensar que es un frisbee, la verdad, pero... Uy, solo para de PlayStation. ¿Se puede wishlist en la Play Store de PlayStation? Sí, de verdad. Este juego ya salió, ¿no? Sí. En la... ¿o no? No lo sé, la verdad. Pero qué cookie, ¿no? O sea que yo creo que ya lo hemos visto alguna vez. ¡Ah! Es un de esto para aprender japonés. Qué pena que me sude bastante la polla aprender japonés, porque si fuera otro idioma, tío. ¡Qué guay! ¡Cómo mola! ¡Ohayou gozaimasu! ¡Ohayou gozaimasu! ¡Qué chulo, tío! Hotel. Ojo, que ha salido el Builder Simulator. ¿Y el Priest? Tengo que ser fuerte. El Priest no, y hace ya 5 años que está en mi lista de deseados. De aquí a nada, o sea, nada, aquí a todos se te pega medio de japonés. Es que no es un idioma que me interese demasiado aprender, pero a ver, está bien. No, nunca está de más, ¿no? Pero prefiero aprender otros idiomas. 60 me juego Vito o ha hecho 16. Ha hecho 16, ¿no? 60,